Muy buen día, hermano. El día de hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en qué es lo que el Señor, por medio de su palabra, nos quiere decir. Por medio de su palabra, saber qué es lo que quiere que cada uno de nosotros comprenda y qué es el mensaje que tiene en especial para cada uno de nosotros. Para ello, hermano, les pido que cerremos nuestros ojos, que nos dediquemos unos instantes para la oración y sea así el Señor, por medio de su Espíritu, el que vaya abriendo cada uno de nuestros corazones. Señor Padre nuestro, te damos gracias por este día, te damos gracias por las bendiciones que viertes en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la fortaleza que has dado a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que guíes nuestras palabras, que guíes nuestros actos y pues, sobre todo, Señor, que seas tú quien reine nuestro corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que sigas siendo tu bendición la que reine en sus hogares. Por eso te lo pido y te doy gracias en nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de una parábola. Saben que las parábolas fueron utilizadas por nuestro Señor Jesucristo para que muchas veces nosotros podamos comprender sus palabras, porque ¿qué es lo que llega a suceder? Que no tenemos esa capacidad de raciocinio o no la queremos tener. Entonces el Señor, en su bondad, todavía nos lo hace como si fuéramos niños chiquitos, como para que cada uno de nosotros podamos llegar a comprender su palabra. Y vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, del 24 al 30. ¿Qué dice? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un cuerpo, a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció entonces la cizaña. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, hermanos, aquí en esta parábola, que sin duda el Señor nos ha dejado para que cotidianamente podamos nosotros estar estudiando su palabra, podemos encontrar muchas, pero muchas enseñanzas y podemos encontrar también un mensaje para este tiempo en específico, donde nosotros tenemos que mostrar por medio de nuestro carácter cristiano tolerancia, debemos demostrar cierta prudencia hacia lo que nosotros estamos viviendo, porque si bien, por ejemplo, nosotros como cristianos nos podemos ejemplificar como trigo, es decir, como eso que el Señor ha querido sembrar en este mundo, también debemos de darnos cuenta que la cizaña por parte del enemigo está creciendo alrededor nuestro y que muchas veces nosotros nos podemos equiparar o nuestra presencia puede llegar a ser estorbada por esa cizaña. Sin embargo, pase lo que pase, el trigo siempre va a ser una planta que fue sembrada y que es aquella que va a dar también un fruto. También nosotros como cristianos debemos aprender a separar la cizaña del trigo de todo nuestro ambiente, porque también lo que tenemos que ver cada uno de nosotros es ver si esa cizaña que está alrededor de nosotros y que quiere asemejarse como trigo, cuál es la finalidad de estar con nosotros. Recordemos que cuando una planta es sembrada y alrededor salen otro tipo de plantas, le va quitando sus nutrientes, le va estorbando, no permite que crezca al 100%. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar viendo cuando hay cizaña alrededor de su mundo, alrededor de su vida, perdón, porque es el mundo el que te está quitando por completo todo eso que está alrededor de ti, todos esos nutrientes, todas esas alegrías, y le podríamos decir, te está limitando las bendiciones que el Señor te está dando. Y es por ello, hermanos, que tenemos que ver lo siguiente. La cizaña también tenemos que verla, que por sus frutos nosotros las vamos a conocer. Por sus frutos cada uno de nosotros se va a dar cuenta que el que tiene al lado no es trigo, no es alguien que te esté dando
Entonces, por más cristiano que se quiera decir, por más que se quiera dar a entender de que es hijo de Dios, recordemos que en este tiempo muchos pueden decirse cristianos, pero no llegan ni a ser simpatizantes. Podrán haber hecho una profesión pública de fe, podrán hecho tal vez cumplido con la ordenanza del bautismo, pero si ellos en su corazón no han aceptado a Jesucristo, obviamente sus frutos los van a delatar. También es así que si nosotros nuevamente vamos a nuestra Biblia y nos vamos igual ahí mismo en el Evangelio de Mateo, y nos vamos a Mateo 7, del 15 al 20, nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de tener esa sabiduría que solamente proviene del Señor y que es por medio de su palabra cuando nos está expresando. Dejemos a un lado el sentir bonito, el que cierta persona me hace comprender que la palabra de Dios es algo muy bonito, es algo muy emotivo. La palabra de Dios es y será. No depende del predicador, no depende de la persona que te lo esté hablando. La palabra de Dios no necesita que alguien sea muy hábil para poderlo hacer. Y tan es así que hemos visto a lo largo de la historia del cristianismo que hombres imperfectos siempre los tomó el Señor. Tomó a un pescador, tomó a un cobrador de impuestos, tomó a un vendedor de lonas y los convirtió en sus apóstoles, en sus seguidores, en gente que era común y corriente, y la convirtió simple y sencillamente en sus seguidores. Y gracias a ellos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque los utilizó, los ocupó y ellos tuvieron la humildad, nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso yo les digo que muchas veces debemos de tener cuidado cuando se nos acerquen hermanos, y lo pongo entre comillas, que lo único que hacen es hablar muy bonito de la palabra, pero que sus frutos los delatan. Y podemos ver que su entorno familiar, que podemos ver que su entorno laboral, que su entorno de amigos, no existen ninguno o algún indicio de que sus frutos estén dándose. ¿Cuáles son nuestros frutos? Nuestros frutos es el poder llevar más gente, poder llevar a gente del mundo a los pies del Señor. Es el primer fruto. ¿Qué es otro? Tenemos que dar testimonio, que nuestro testimonio sea coherente y consciente a lo que nosotros estamos haciendo. Que sea nuestro testimonio fiel, testigo, es decir, que podamos nosotros dar evidencia de que el Señor está viviendo en nosotros. En este tiempo de pandemia, también en este tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos resguardados en nuestro hogar, en el cual nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo en el mundo y estamos viendo cómo también todo eso está afectándonos a nosotros. Lo hemos visto como algunos han entrado en ciertos estados a lo mejor agresivos, a lo mejor de ansiedad, algunos más de tristeza. Cuando llegamos a escuchar la palabra de Dios podemos tener mucha efusividad, podemos tener mucha alegría y podemos tener un sinfín de emociones. Pero es aquí también donde se debe demostrar el carácter cristiano de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios no es una emoción, la palabra de Dios es un estilo de vida, la palabra de Dios es simple y sencillamente el vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus lineamientos y sobre todo a obedecerlo. Es por ello, hermanos, que también en este tiempo debemos ser sobrios, debemos ser prudentes y tener mucho cuidado con nuestras emociones. Cuando el ser humano se deja llevar desgraciadamente únicamente por sus emociones, ¿qué es lo que llega a suceder? Existen esos falsos enamoramientos de falsos profetas, existen esos falsos enamoramientos de falsas doctrinas, es todo aquello que llega a permear la mente del ser humano. ¿Qué es lo que llega a suceder al final? Que eso nos va alejando cada vez más de nuestro Señor Jesucristo, nos va alejando más de Dios, nuestro Señor Padre. ¿Y qué es lo que va haciendo? Que así como el trigo deja de tener esos nutrientes
porque tiene cizaña alrededor. Así va pasando también con nuestra vida. Esa vida abundante que nosotros debemos de tener, por dejar crecer cizaña de emociones, por dejar crecer esa mala hierba alrededor de nosotros, las bendiciones, la palabra del Señor va llegando poco y cada vez menos a cada uno de nosotros. También es momento de que nosotros estemos alertas y que no nos dejemos seducir por bellas palabras, por bellos mensajes, sino que velemos por nosotros mismos, velemos porque nuestra familia, porque nuestros cercanos y porque todos aquellos que están escuchando la palabra alrededor de nosotros puedan escuchar la palabra y no nuestras palabras, para que cada uno de ellos, por medio del Espíritu Santo, pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo, pueda recibir una palabra, sí, de amor, de aliento, de misericordia, pero también, sobre todo, de dirección y comprender que el único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, es necesario que nosotros debemos comprender algo y debemos estar completamente de acuerdo con la palabra del Señor. Y ahorita lo que voy a citar es precisamente en la primera de Pedro 5, que nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así es, hermanos, así está así el enemigo, está como león rugiente. Recordemos que el enemigo no se presenta como como un ser rojo que huele a incienso, rojo, que es mucho calor. No, recordemos que ¿quién era el enemigo? El enemigo era Luzbel, era un ángel muy bello, es decir, era alguien muy atractivo, alguien que por medio de sus emociones, que fue algo, que su falta de fidelidad hacia nuestro Señor, fue expulsado. Pero no debemos de olvidar y no debemos de quitar de nuestra mente, y mucho menos de nuestro corazón, que así es el enemigo y así es el pecado. Es muy bonito, nos atrae, nos lleva, pero cuando nosotros decimos o creemos que ya estamos blindados porque hemos sido, porque vamos a la iglesia, porque leemos nuestra Biblia, pero no nos damos cuenta que en realidad todo nuestro alrededor, todo nuestro entorno está el enemigo, ahí como león rugiente. ¿Qué es lo que nos hace? Entra por nuestras debilidades y muchas veces nuestras debilidades es lo que nos gusta, lo que a nosotros nos agrada, y es entonces cuando entran las palabras del hombre y no la palabra del Señor. Y es por eso, hermanos, que yo los invito que el día de hoy retomemos ese buen hábito que debemos de tener, que es leer nuestra Biblia, orar, dejar todas nuestras acciones, dejar todo lo que a nosotros nos rodea en manos del Señor. Entonces, hermanos, el día de hoy yo es lo que les pido, que seamos trigo, y ya que somos trigo, alejemos cualquier cizaña que el Señor, que el enemigo está dejando a nuestro alrededor y que nos evita tener todas las bendiciones que el Señor nos está dejando. Hermanos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo muy pronto.